Buenos días. A continuación se va a presentar el trabajo denominado Obtención de muestras orales para la investigación y la práctica en fonética forense, realizado por el equipo de investigación civil. El equipo de investigación civil debe su nombre al proyecto de investigación civil, cualidad individual de la voz de identificación del locutor, cuya labor en el Laboratorio de Fonética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, ha sido financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad español. El plan de nuestra presentación incluye dos puntos fundamentales. En el primero vamos a ver un poco el estado de la cuestión de lo que tiene que ver con la voz dubitada e indubitada, pues los conceptos fundamentales, a qué se refieren estos términos y cómo se realizan realmente la toma de estas muestras a día de hoy, tanto para la práctica judicial como para la investigación. Y después, en un segundo gran bloque, presentaremos algunas de las características que se sugieren a día de hoy para mejorar la calidad, la cantidad y la comparabilidad de estos tipos de muestras. Bueno, la comparación forense de voces tiene como principal objetivo determinar el grado de similitud o de semejanza y por tanto también de diferencia entre dos muestras de habla. Una que va a ser de origen conocido, a la que llamamos indubitada, y otra cuyo origen se desconoce, que es la dubitada. ¿Para qué se hace esto? Pues bueno, este cotejo se hace para establecer la probabilidad de que estas dos muestras puedan o no tener un origen común o puedan o no, digamos, provenir de un mismo locutor. La muestra de habla dubitada se obtiene la mayoría de las veces a partir de grabaciones secretas, que muchas veces las lleva a cabo la policía, con previa autorización judicial a través de teléfono fijo o también a través de teléfono móvil. Y también a partir de grabaciones accidentales, muchas veces realizadas por una persona en el mismo momento del delito, y estas en general se hacen a través de teléfono móvil. Este tipo de grabaciones, de registros, son los que luego deberán ser comparados con los obtenidos a posteriori en las dependencias judiciales y que corresponderán, digamos, a la voz de los sospechosos del delito, es decir, a los que están siendo acusados, cuya identidad obviamente sí se conoce y por tanto constituyen muestras de voz indubitadas. Bueno, ¿cómo se toman las muestras de voz indubitada en la práctica judicial, por lo menos en España? Aunque existen algunos protocolos para uso interno, como los que utiliza la Guardia Civil, en España lo cierto es que existe un enorme vacío legal en este sentido. A pesar de la importancia que supone obtener debidamente muestras de habla para la práctica judicial, lo cierto es que no hay suficientes protocolos que conozcan los secretarios judiciales o las personas encargadas de extraer las grabaciones. La ausencia de instrucciones claras sobre cómo proceder y por lo tanto también la falta de expertos a la hora de extraer muestras de voz hace lógicamente que se cometan fallos en el proceso de grabación y que se descuide la calidad de grabación de las muestras indubitadas. La calidad de las grabaciones que conforman las muestras dubitadas naturalmente no es fácil de controlar, no es fácilmente controlable. Sin embargo, sí que es posible pautar sobre la base de los conocimientos proporcionados por los avances de la investigación teórica y también, por supuesto, por la experiencia nutrida por muchísimos casos reales, algunas sugerencias y orientaciones con respecto a la obtención de las muestras indubitadas, y esto es lo que vamos a intentar en las siguientes diapositivas expresar. La experiencia de cotejos de voces en casos reales que nos llegan al laboratorio de fonética nos indican que en la mayoría de los casos la calidad de los audios no es la adecuada. Quizás el caso más notorio sea cuando se han grabado a varios sospechosos utilizando incluso un único micrófono que muy probablemente pasaba de una mano a otra. Esto impide lógicamente que los hablantes mantengan una distancia fija con el equipo de grabación y que por lo tanto el registro ni siquiera sea coherente a lo largo de toda su duración. En casos como estos, varias de las conversaciones registradas presentan un grado variable de saturación en la señal que hace que muchas veces sea inabordable el análisis de la muestra, ya sea en su totalidad o parcialmente, y por tanto muy dificultosa o incluso inviable la comparación de voces. Aquí vemos un ejemplo
de un caso real de cotejo de voces que analizamos nosotros mismos en el laboratorio de fonética y donde se ve bastante claramente pues, lo que comentábamos hace un segundo, es decir, cuando en dependencias judiciales fueron grabadas estas voces, pues la distancia del micrófono respecto de la boca del sospechoso no era la adecuada y podemos ver bastante claramente, sobre todo en la parte de la señal del oscilograma, cómo satura la señal tanto por arriba como por abajo y esto hace que toda esta muestra de audio sea inservible para el análisis. Así como decíamos que ni existen ni se siguen protocolos muy definidos para la obtención de habla indubitada con fines puramente judiciales, tampoco hay muchos protocolos y muchas directrices nítidamente establecidas para la investigación y las que hay no están muy difundidas. En esta diapositiva se recogen algunos de los protocolos mencionables que han sido publicados con anterioridad. En negrita se resalta el último del que el equipo civil tiene constancia. De entre toda esta bibliografía de protocolos sugeridos para la toma de muestras de habla indubitada en el caso de la práctica de la investigación, se pueden extraer algunos puntos comunes que son los que ponemos en esta diapositiva. Por un lado, las muestras deben reflejar la variabilidad intralocutor, que después precisamente permitirán cotejarlo con una población de referencia y en este caso en esa tensión entre la variación intra e interlocutor es donde realmente se puede discernir si las dos muestras cotejadas pertenecen o no a un mismo origen. Por otro lado, y como se explicará en las siguientes diapositivas, algunas de las otras características son que las grabaciones reproduzcan en la medida de lo posible las condiciones de la práctica judicial, que recojan diferentes estilos de habla, que estén separadas en el tiempo, que conlleven diferentes tareas, por ejemplo, lectura, conversación espontánea, etcétera, que además se realicen a través de distintos canales de grabación, no solamente con un micrófono, sino también con el teléfono, puesto que es precisamente algo que suele ocurrir en la práctica judicial y además, lógicamente, que se realicen en unas condiciones de grabación adecuadas en cuanto a las instalaciones y que aseguren la calidad de las muestras de audio. De acuerdo con lo que se señala en Gil, Alves y Hierro, 2012, los requisitos de las muestras de voz indubitada tienen que cumplir una serie de propiedades o de cualidades relativas a tres aspectos: la calidad, la cantidad y la comparabilidad. Cuando se habla de calidad como uno de los requisitos de las muestras de habla indubitada, estamos pensando en que la grabación tiene que haber sido asesorada por un experto, es decir, una persona que sepa cómo se debe situar el micrófono, qué tipo de tarjeta de sonido conviene usar, cuál es el software de análisis más conveniente, etc. Esto normalmente no se da en las grabaciones llevadas a cabo en las sedes judiciales, salvo algunas excepciones, no es lo habitual. Y también cuando hablamos de calidad nos referimos a que entre las muestras tomadas debe transcurrir un cierto lapso de tiempo, es decir, que las muestras no han de ser contemporáneas, sino que deben reflejar los posibles cambios, si los hubiera, que han tenido lugar en la voz del individuo. Normalmente se dice en la bibliografía que han de pasar más de 10 años para que esos cambios sean pronunciados, a no ser que se trate del paso de la infancia a la adolescencia o de la adolescencia a la edad adulta, o a no ser que existan patologías de la voz susceptibles de empeorar o de mejorar. Pero en los demás casos, como decimos, un lapso de tiempo de 10 años no tiene por qué implicar cambios notorios. Aún así, y como principio general, entre las muestras recogidas, que debieran ser siempre más de una, ha de haber transcurrido un cierto lapso de tiempo. Puede afirmarse de manera rotunda que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra de habla indubitada que se recoja, mucho mejor, será mucho mejor. En realidad, se ha dicho que el mínimo requerido
sería una muestra de 30 segundos o unas 100 palabras en cada tipo de habla que se recoja, pero desde luego la situación ideal es contar al menos con 1 minuto. La razón, además, es que muchos parámetros, como los llamados parámetros de largo alcance, el LTAS, por ejemplo, requieren, como se ha señalado en la bibliografía que ahí se recoge, en la diapositiva se enumera la bibliografía que ha tratado estos temas. Bueno, pues muchos parámetros, como estábamos diciendo, de largo alcance necesitan muestras largas y, por tanto, una muestra muy breve no permite estudiarlos. Y además hay que tener en cuenta que se deben contar con suficientes muestras de cada uno de los parámetros que se van a estudiar. Tienen que ser suficientes muestras las que se analicen para poder extraer de todas ellas el valor medio de su distribución y neutralizar de esa manera el grado de variabilidad que la voz humana siempre presenta, aún dentro del mismo hablante, intralocutor, queremos decir. En general se ha defendido que de cada parámetro convendría tener al menos 30 observaciones diferentes. En esta diapositiva se ilustra un caso de comparabilidad entre las muestras. Por ejemplo, puede ocurrir que la muestra de voz dubitada contenga voz gritada, ¿no? Algunas de las características de esta voz gritada son una mayor tensión, intensidad, más gama tonal, una elevación de la frecuencia fundamental y a veces también del primer formante en el caso de la I. La voz gritada, como se muestra en el cuadro del medio, el cuadro rojo, presenta algunas diferencias notables con respecto a la correspondiente voz no gritada, pues con alteraciones en algunos de los formantes acústicos. Entonces, ¿qué ocurre? Para conseguir maximizar la comparabilidad entre la muestra dubitada y la indubitada, una de las maneras de elicitar que el sospechoso también alce la voz mientras se le está grabando es, por ejemplo, ponerle unos auriculares con música alta o con ruido blanco mientras se le pide que hable a la hora de realizar la tarea correspondiente. Otro ejemplo de comparabilidad que hay que mantener entre la muestra dubitada y la indubitada sería el caso en que la muestra dubitada se ha realizado a través del canal telefónico. En ese caso, lógicamente, también hay que grabar la voz del sospechoso a través del mismo canal. ¿Por qué? Porque se sabe que el filtro que impone el teléfono a la gama de frecuencias entre 300 y 3500 Hz afecta a algunos de los parámetros acústicos, por ejemplo con una F0 más robusta y también con una subida del F1, del primer formante, de un 5% en el caso del teléfono fijo y de hasta un 29% en el caso del móvil. Otra cuestión que afecta a la comparabilidad de las muestras es el hecho de que la voz dubitada suele ser por lo general habla espontánea, puesto que está grabada en el momento en que se comete el delito, mientras que la voz indubitada pudiera ser habla espontánea o bien estar constituida por la lectura de un texto. No hay acuerdo entre los investigadores respecto a cuál de estas dos modalidades es más conveniente. Y incluso en algunas indicaciones oficiales, directrices oficiales como la de ENFSI 2006, no se expresa una preferencia clara. Hay que tener en cuenta que el habla leída siempre suele hacer que el formante 3, el tercer formante, tenga mayor frecuencia, mientras que en el habla espontánea se producen fenómenos que no se dan, por el contrario, en el habla leída, como puede ser la reducción vocálica, una mayor coarticulación, mayor grado de coarticulación, ciertas elisiones, etc. En todo caso, la frecuencia fundamental, como se ha demostrado, es comparable en ambos tipos de muestras. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, al final en realidad la mejor recomendación es que se obtengan muestras indubitadas tanto en modo de lectura como de habla espontánea, simplemente teniendo en cuenta las pequeñas salvedades que se han hecho en la diapositiva anterior. Por un lado, la lectura es recomendable en el caso de que el detenido no quiera colaborar y no mantenga fácilmente una conversación.
Además hay una gran cantidad de rasgos invariables como el VOT o el yeísmo que se mantendrían y por supuesto el contenido de la misma es mucho más controlable de cara precisamente a poder cotejar determinadas expresiones con la muestra dubitada. Por otro lado, para conseguir elicitar de una manera más fácil habla espontánea e incluso conseguir algunas palabras clave que se puedan comparar con la muestra dubitada, simplemente hay que saber escoger y proponer al sospechoso las tareas adecuadas, como por ejemplo una descripción de la ubicación de determinados elementos en un mapa o algunas de las tareas que se suelen utilizar y que se mencionan en la bibliografía. Y por supuesto también es recomendable siempre abordar esta conversación espontánea desde temas fáciles y de la experiencia personal. Un último problema que quisiéramos señalar aquí respecto de la comparabilidad de las muestras de audio es el problema del disimulo. Es decir, puede darse la situación, y es bastante frecuente, como contaremos en un instante, que la voz dubitada haya sido disimulada mediante algún tipo de procedimiento, mientras que la voz indubitada presente una voz o un habla natural. Esto evidentemente genera muchísimas dificultades y la bibliografía en este sentido es absolutamente coincidente en la cantidad de problemas que se presentan para el análisis comparado de estas dos muestras de voces si una de ellas ha sido disimulada y la otra no. Por este motivo, en el proyecto de investigación civil que desarrollamos en el Laboratorio de Fonética, intentamos hacer alguna aportación en este sentido, puesto que estudiamos si es posible encontrar algún tipo de huella biométrica, podríamos decir, en la voz que permita identificar al locutor a pesar del disimulo. Bueno, cuando la muestra dubitada no se ha obtenido mediante un pinchazo telefónico, sino que corresponde, por ejemplo, a una llamada de extorsión, es bastante frecuente que el locutor intente ocultar su identidad mediante el empleo de diversas estrategias de disimulo de la voz. Pues hay diferentes modos de hacerlo, pues por ejemplo disimulando la velocidad del habla o el tempo, la introducción por ejemplo de cuerpos extraños en la boca, como por ejemplo un pañuelo, pinzarse la nariz, imitar distintos acentos, etc. Pero las más frecuentes suelen ser las que afectan al comportamiento de la laringe, es decir, de la fuente. Dentro de estas, pues a su vez las más frecuentemente utilizadas, pues son las que tienen que ver con el registro vocal de voz pulsada o de cric y el falseto. Vamos a escuchar dos ejemplos para que puedan ustedes oír las diferencias. Diga gabata despacio. Diga gabata despacio. A pesar de que el disimulo de la voz es un problema de gran relevancia en fonética judicial, existen nuevamente pocos corpus dedicados a la investigación de la identificación del locutor en casos de disimulo de la voz. Civil es el primer corpus de voces disimuladas en español y es de acceso libre para cualquiera que esté interesado en consultarlo. El corpus de Civil pues tiene las grabaciones de 100 locutores, 50 hombres y 50 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, y todos ellos son hablantes de español estándar peninsular. Para la grabación del corpus civil hemos seguido todas las recomendaciones de las que hemos estado hablando hasta ahora y que han podido ver ustedes en las diapositivas precedentes. Por ejemplo, los locutores han grabado en 2 sesiones separadas en el tiempo, como decíamos antes, para permitir captar la variabilidad intralocutor. En el caso concreto de Civil, las sesiones estuvieron separadas por un mes entre una y otra. Los locutores también grabaron en distintos estilos de habla, que podrán ser de distintas maneras según convenga para los casos reales en la práctica judicial, pero en nuestro caso en concreto de Civil hemos decidido grabar 3 registros vocales diferentes: la voz habitual o normal, modal, la voz cric y en falseto también.
Los locutores también realizaron distintas tareas. En primer lugar, una conversación espontánea, luego leyeron 2 textos fonéticamente equilibrados y por último leyeron frases. Decíamos también que conviene grabar una señal a través de un filtro telefónico para que ambas muestras de voz, la dubitada y la indubitada, se parezcan lo más posible y por tanto sean más fácilmente comparables. En el caso concreto de Sibyl, hay 3 tipos de señales. Hemos grabado a través de micrófono, de teléfono y también con EGG, que es un aparato que se coloca a la altura de la nuez del locutor y que sirve para medir la actividad glotal. También, por supuesto, hemos tratado de cuidar al máximo las características técnicas de la grabación en cuanto a los ajustes de la grabación, el equipamiento con el que se ha grabado y las instalaciones. Pues todos los detalles los tienen aquí en esta diapositiva y no vamos a detenernos mucho más en este punto. Bueno, con esta presentación hemos querido de alguna manera llamar la atención sobre la necesidad de aplicar protocolos rigurosos tanto para las pericias forenses como para la investigación en fonética judicial. En la bibliografía que a continuación mostramos en esta presentación, pueden encontrar ustedes información más detallada sobre cada uno de los aspectos en los que hemos estado insistiendo hoy, en los que hemos estado tratando aquí en esta presentación. Bueno, muchas gracias. Grazie per l'attenzione.